bendiga en esta hermosa noche. Esta es su hermana Milagros Miranda de la Iglesia Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. Mis pastores Arnaldo Colón y la misionera Gloria María Agosto, a quienes les envío un caluroso saludo en esta preciosa noche. En esta ocasión pues vamos a estar compartiendo una clase hermosa, el estudio número 21, basado en Habacuc. Enviamos un saludo bien fraternal a todos mis hermanos en Cristo, esperando que pronto podamos vernos y reunirnos nuevamente para adorar al Señor. En esta noche pues vamos a estar en el estudio número 21 del expositor bíblico Senda de Vida. Aquí estamos, estudiando a los profetas menores. Gloria a Jesús. Anteriormente había compartido con ustedes la clase Esperanza en medio de la adversidad. Y hoy pues vamos a estudiar la fe en medio de la adversidad. Vamos a estar en Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 4 y del 16 al 19. Vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a poder exponer esta clase y poder compartir con ustedes estas grandes enseñanzas. Padre Santo y Dios bueno, Dios de bondad y de poder, estoy aquí ante tu presencia. Te doy gracias, Señor mío, por esta oportunidad que me das de poder compartir esta clase hermosa, Padre, que ya ha sido, Señor mío, edificando mi corazón. Ahora te pido que edifique el corazón de todos los que están escuchando, aquellos que aún no te conocen, Dios mío, que sean impactados, Padre, por el poder de tu palabra, Señor mío, que ellos puedan venir también al conocimiento tuyo. Bendice, Señor, a tu pueblo, a los amigos, a los hermanos de mi iglesia, a los hermanos de otras iglesias que se han añadido, Padre. Bendícelos igualmente, Padre, y que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para lo cual tú la estás enviando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Los objetivos de esta clase, alabado Dios, vamos a compartirlos en este momento. Gloria a Jesús. El primero es saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Son unos objetivos, que vamos a estar desarrollándolos a través de toda la clase y vamos a aprender mucho en esta lección. El pensamiento central. La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. No importa lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, alabado sea el nombre del Señor, nosotros tenemos que mantener nuestra confianza en Dios. Alabado Dios. Texto áureo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Vamos entonces a una breve introducción. Primeramente, había dicho, que en la clase anterior estuvimos hablando de la esperanza en medio de la adversidad. El título de hoy es Fe en medio de la adversidad. ¿Qué es fe? La fe lo define Hebreos 11 como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo que no hemos visto, pero tenemos esa certeza, esa convicción, esa seguridad de que va a suceder, tal como Dios lo ha dicho o tal como nosotros, le estamos orando al Señor y estamos confiando en esas promesas y en esas respuestas de parte de Dios. ¿Qué es la adversidad? Es una situación contraria, alabado Dios, difícil de sobrellevar. Es un infortunio. Es una situación que se caracteriza por la desgracia. Una situación que viene cuando la situación está bien, no ha pasado nada, anda todo perfectamente y de momento surge algo, alabado Dios, que nos mueve el piso, como dicen en el buen argot, Nos mueve, alabado Dios, y crea, gloria a Jesús, un infortunio, una carga sobre nosotros, alabado Dios, y puede clasificarse como una desgracia.
Alabado Dios. Ahora mismo pues en Puerto Rico y en el mundo entero estamos viviendo una pandemia, algo que no esperábamos. Surgió de la noche a la mañana, alabado Dios, donde muchas familias se han afectado porque han muerto familiares, porque se han enfermado, porque se ha afectado la situación económica, aún las relaciones familiares, porque no los podemos ver como nos veíamos antes. Alabado Dios, pues una adversidad, eso es una adversidad. Ok, este libro escrito por Habacuc, gloria a Jesús, nos habla de este profeta, gloria a Jesús, y su nombre quiere decir abrazo. Alabado Dios. La palabra abrazar viene de la raíz, de una raíz hebrea. También la definen como luchador. ¿Por qué? Porque luchó con Dios en medio de una situación, como lo hizo Jacob, que luchó con Dios por una bendición. En este libro estamos viendo a un hombre luchando por un problema de justicia divina en un mundo que anda al revés. Este hombre, ¿verdad? Entabló una conversación con Dios, alabado Dios, debido a que en el medio ambiente donde él estaba, en Judá, pues habían surgido unas situaciones adversas. Algunos han pensado, estamos hablando de Habacuc, algunos han supuesto que el profeta era miembro del coro del templo, o sea que era levita, era cantor. Fue un hombre que se dedicó a su tarea. ¿Cuál era su tarea? Pues él llevaba la carga de los pecados del pueblo y las angustias de ese pueblo. Es decir, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos la situación que está aconteciendo hoy mundialmente, pero vamos a irnos precisamente a Puerto Rico, gloria a Jesús, pero nosotros sentimos esa carga del pecado de las demás personas, lo que nos lleva a nosotros, alabado Dios, a orar por esas personas. Y también en medio de las angustias del pueblo hemos tenido pues unas situaciones fuertes en Puerto Rico, desde Huracán María en el 2017, después los terremotos, ahora esta pandemia, pues todos son angustias del pueblo, que el pueblo creyente, ¿verdad?, los que hemos creído en el Señor, sentimos la carga y la llevamos en oración a nuestro Dios. Esa fue la segunda tarea de Habacuc, luchar con Dios en oración y reclamar por medio de la fe. Nosotros tenemos estas situaciones en nuestra isla, alabado Dios, y los que hemos creído en el Señor, pues sentimos ese peso sobre nosotros, lo que nos lleva a nosotros a orar por esas personas que aún no conocen a Cristo y por las personas que están sufriendo alguna adversidad. Gloria a Jesús. Es también esa la tarea aquí fue del profeta, ¿verdad? Pero también sabemos que los pastores llevan esas cargas sobre sus hombros y ellos oran, alabado Dios, por el pueblo, y oran también, gloria a Jesús, por las situaciones difíciles que se le presentan a sus ovejitas. En este libro específicamente el profeta más bien lo que hizo fue entablar una conversación con Dios. Los profetas generalmente lo que hacían era traer un mensaje de parte de Dios al pueblo, alabado Dios, pero en este caso Habacuc lo que hizo fue, gloria a Jesús, ir directamente donde Dios a presentarle unas situaciones que estaban aconteciendo en el pueblo de Judá y cosa que le estaba afectando a él porque él se sentía cargado a causa del pecado de aquel pueblo y a causa de las adversidades que estaba arropando aquella ciudad, alabado Dios. ¿Cuál fue la situación o el contexto histórico antes de que Habacuc comenzara su ministerio? Ok, el escenario era este. El imperio asirio había sido despedazado para que nunca más volviera a levantarse. Esto lo había profetizado Nahum y se cumplió en el 612 a.C. Otra situación, los egipcios fueron derrotados. Fue en el 605 a.C., después de que ellos ejecutaran al rey Josías. Como tercera situación era que Babilonia, gloria a Jesús, dirigida por Nabucodonosor, era la nueva potencia mundial. ¿Y qué pasó bajo esta potencia mundial? Pues mira, por 20 años los babilónicos arrasaron con Judá. Judá era la nación de Dios, era el reino, alabado Dios, del sur, gloria a Jesús, de la nación de Israel.
y por medio de varios ataques fueron destruyendo a Judá. Y los que quedaron vivos de aquella invasión, gloria a Jesús, Babilonia se los llevó de cautiverio, se los llevó cautivo a Babilonia, gloria a Jesús. ¿Qué pasó con Judá? Judá había descendido de las alturas de las reformas de Josías hasta las profundidades de los abusos que estaban sufriendo sus habitantes, las medidas ofensivas contra los pobres y el colapso del sistema legal. Todo esto había sucedido porque Judá había descendido de las alturas de las reformas de Josías. O sea, esta ciudad, esta nación, había descendido espiritualmente y moralmente, alabado Dios. Y eso trae unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues vinieron unas invasiones, sufrieron sus habitantes las medidas ofensivas y se colapsó el sistema legal. O sea, la justicia humana, alabado Dios, había colapsado. Todo esto era la situación de Judá y todo esto estaba afectando, gloria a Jesús, a Habacuc. Por lo tanto, Habacuc estaba ministrando en tiempos de gran adversidad nacional. No era una situación del personal, no era una situación familiar, era una situación que estaba afectando a la nación completa. Y ahí fue que entonces Habacuc estaba ministrando, alabado Dios. Vamos al capítulo 1, un resumen del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Aquí Habacuc le reclama a Dios por qué no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecían en el país. Él estaba viendo violencia, estaba viendo la iniquidad, estaba viendo que había destrucción, pleitos, contiendas, alabado Dios. La ley, como dije ahorita, se estaba debilitando, la ley humana. Había injusticia social y moral, y también el justo por medio del impío estaba siendo asediado y la ley de Dios se había distorsionado, ¿ok? Había una mezcla, alabado Dios, en esa ley y se había, gloria a Jesús, afectado. ¿Cuáles eran las causas para que todo esto se estuviera viendo? Pues simplemente no era por el gobierno, no era porque la gente impía pues estaba haciendo lo malo, no. Todo lo que estaba aconteciendo era a consecuencia de que el pueblo judío se había apartado de Dios y vivía igual o peor que los impíos, que los gentiles. En este caso, ¿verdad? Eran los gentiles. En este día, Puerto Rico está viviendo, gloria a Jesús, un momento también parecido cuando muchos del pueblo de Dios se apartan, alabado Dios, no porque el gobierno esté mal, no porque las circunstancias estén adversas, sino porque han comenzado a vivir una vida de espalda a Dios y prácticamente viven igual que los impíos, gloria a Jesús. Los impíos son los que no conocen a Dios. Del versículo 6 al 11, Dios le contesta a Habacuc que está levantando a los caldeos como instrumento de juicio. Ok, el pueblo de Judá se había desviado, le había dado la espalda de Dios, estaban viviendo con los impíos. Y ante esta situación, Habacuc ora a Dios y le dice, ¿por qué no haces algo? Aquí Dios entonces le contesta y le dice, sí, estoy levantando el pueblo de los caldeos, que eran impíos, un pueblo que no conocía a Dios, para corregir al pueblo de Judá. Dios muchas veces utiliza personas que no conocen a Dios para corregir a su pueblo. Es decir, Dios puede usar al jefe que es impío, que no conoce a Dios, para corregir, ¿verdad?, alguna situación que nosotros estemos haciendo mal. Dios puede usar al esposo inconverso, a la esposa inconversa, puede usar al hijo inconverso, alabado Dios, o aún hasta mismo vecino, alabado Dios, para trabajar con nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Las cosas que estas personas hagan mal contra el pueblo de Dios, lo que estaba haciendo o que iba a hacer el pueblo caldeo contra el pueblo de Dios, que era Judá, no iba a quedar impune, porque Dios también iba a trabajar con esas vidas y ellos iban a ganar, ¿verdad? Gloria a Jesús, lo que habían sembrado. Aquí Dios le contesta a Habacuc y le describe cuál era la fuerza
de sus ejércitos, de los caldeos, y cómo iban a arrasar con Judá. Lo que venía para Judá era fuerte, una situación bien fuerte. Habacuc era tan fuerte que Habacuc quedó perplejo ante esta respuesta de Dios. Y para él era difícil de entender. Él pensaba cómo un Dios tan justo, tan bueno, castigue a su pueblo usando una nación que era malvada, en este caso los caldeos, que a pesar de la apostasía de Judá, todavía esos caldeos eran peores que la situación que estaba haciendo el pueblo de Dios. Pero aquí entonces Dios le garantiza a Habacuc que aunque el pueblo de Caldea iba a castigar a Judá, ellos no iban a quedar impunes del castigo, sino que iban a ser castigados y iba a ser alabado Dios, intervenidos por Dios. ¿Y qué pasó con los justos? Pues el pueblo justo se mantendría, gloria a Jesús, por su fe en Dios. El capítulo 2 dice, alabado Dios, que a pesar de las circunstancias adversas que estaba viviendo Judá, el justo por su fe iba a vivir. Y ese es el tema central de este libro de Habacuc. Por la fe, gloria a Jesús, el justo viviría a pesar de las situaciones que estaba viviendo. Eso también nos toca a nosotros, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, sea personal, familiar, o sea la situación nacional o mundial que se está viendo hoy en día. Nosotros vamos a permanecer, alabado Dios, firme, gloria a Jesús, porque nosotros hemos creído en un Dios grande y de poder. Por nuestra fe, nosotros viviremos. Tenemos también otra situación en el capítulo 2, del 5 al 19. La maldad humana y sus castigos existirán siempre. Siempre va a haber maldad. No vamos a estar viviendo en el paraíso. Estamos viviendo en el mundo y en el mundo hay maldad. Alabado Dios, porque hay pecado. Pero los que servimos a Dios nos salvamos porque confiamos en Dios. O sea, puede haber muchas cosas negativas ante nuestros ojos, alabado Dios, en nuestras circunstancias, a nuestro alrededor, pero la fe que nosotros tenemos en Dios es la que nos va a salvar, alabado Dios. La fe cambia todas las circunstancias. Solamente cuando Dios establezca su reino es que va a desaparecer la maldad y todas estas situaciones adversas y negativas. Cuando Dios establezca su supremacía eterna, solo en ese momento se levantará un imperio donde predomine la justicia, la decencia, la honradez, y los demás reinos de la tierra pues van a desaparecer. Y eso está por acontecer porque Cristo viene pronto. Cristo ya está a las puertas y esa es nuestra esperanza, que vamos a salir, ¿verdad? Dios nos va a sacar de este mundo de perdición, de maldad, de violencia, de injusticia, para ir a vivir con Él. Ese va a ser el arrebatamiento y nosotros estamos confiados que esa promesa está por acontecer ya pronto, alabado Dios. Vamos entonces a la clase. Vamos a Habacuc 3, del 1 al 2. Gloria a Jesús. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí está la oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Siginiot, gloria a Jesús, es una nota musical que indica que el cántico debe ser en tono de emoción y sensación de victoria, para cantarse con estilo triunfal. Aquí se denota fe, denota, ¿verdad?, una actitud de victoria en Habacuc y confianza en su Dios. Esa es la oración que nosotros debemos siempre hacer. Cuando oremos a Dios no podemos orar con miedo, con temor, con duda. Tenemos que orar con la confianza de que Dios va a responder nuestra oración, alabado Dios, y tenemos que hacerlo de una manera victoriosa. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú lo vas a hacer, alabado Dios, con una emoción, alabado Dios, y un estilo triunfal. Gloria a Jesús. La segunda parte de lo que leímos,
Habacuc le pide a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. ¿Qué son los tiempos? Los tiempos son las situaciones difíciles que están aconteciendo, las adversidades, la violencia, la corrupción, la falta de honradez y aún así también el latrocinio, que no es otra cosa sino la mezcla de lo santo con lo profano. Por eso que aquel pueblo había descendido, porque se había mezclado, alabado Dios, el conocimiento de Dios con las cosas impías, alabado Dios. Y eso lo podemos estar viendo también en este siglo XXI, alabado Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Alabado Jesús. La obra de Dios, gloria a Jesús, es pues los propósitos de Dios para con la humanidad. Dios quiere, alabado sea el nombre del Señor, levantar un pueblo, salvar a una humanidad, alabado Dios. Y para eso pues hay que predicar la palabra, hay que predicar de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasa? Hay un pueblo que tiene que hacer el trabajo y ese pueblo somos tú y yo, gloria a Jesús. Así que nosotros oramos para que Dios avive su obra, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga corriendo, para que el mensaje de salvación siga, alabado Dios, avanzando. Gloria a Jesús. Aquí Habacuc no le pide a Dios que cambie los tiempos, que cambie las circunstancias, no. Habacuc lo está pidiendo, alabado Dios, que con fuerza su obra sea avivada, que venga un avivamiento. Yo sé que en Puerto Rico y en el mundo entero estamos orando para que se vea un avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí Habacuc también le pide a Dios que tenga misericordia en medio de la ira. O sea, en medio de lo que Dios había anunciado que venía para Judá, alabado Dios, Habacuc le pide que tenga misericordia, que en medio de esa ira se acuerde de su misericordia. Ok, la revelación de Dios hacia Habacuc de que Caldea invadiría Judá y arrasaría con ella y los sobrevivientes serían llevados en cautiverio, produjo en Habacuc temor. Alabado Dios. Cuando nosotros oímos una profecía o que viene algo terrible o que Dios está anunciando un juicio sobre la tierra, eso puede causarnos un temor humano. Alabado Dios, porque humanamente sentimos, alabado Dios, unas emociones. Pero eso lo podemos convertir, gloria a Jesús, en un temor reverencial. Al oír la voz de Dios, gloria a Jesús, el mensaje para su pueblo debe producir un temor reverencial. Eso quiere decir que vamos a ir ante Dios, gloria a Jesús, en quebrantamiento, que puede producir quebrantamiento, va a producir que nosotros nos humillemos, va a producir que nosotros reflexionemos cómo nosotros estamos delante de Dios, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, nos vamos a autoexaminar, alabado Dios, y nosotros entonces vamos a tener esa confianza, nosotros vamos a comenzar por nosotros mismos, esa experiencia, alabado Dios, de humillación, gloria a Jesús. Esto es lo que produce la voz de Dios. Cuando se anuncia que algo habrá de acontecer, alabado Dios, eso es lo que debe producir en nosotros, los que conocemos al Señor. Y también debe producirlo, gloria a Jesús, en aquellas personas que oyen el mensaje, que no conocen al Señor, pero que entonces sienten ese impacto en sus vidas. La voz de Dios siempre va a producir un interés muy marcado en su obra. Lo produjo en Habacuc y lo produce en nosotros ahora en este tiempo. El interés de que la obra de Dios se avive, aviva tu obra, aviva a tu iglesia, dale vida, que despertemos de ese letargo en que podamos estar, alabado Dios, y nos lancemos, gloria a Jesús, a que los planes de Dios sean implementados. Así oró Habacuc y así nosotros tenemos que orar. Habacuc no fue egoísta, él pidió, alabado Dios, que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No importa la pandemia, no importa los temblores, no importa lo que esté aconteciendo en Puerto Rico, en medio de estos tiempos la obra de Dios se tiene que dar a conocer. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de lo que está pasando, lo que está aconteciendo, nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo, tenemos que seguir predicando esperanza, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Alabado Dios, no podemos apagarnos, ni aminorarnos, ni sentir temor, sino demostrar de que hay esperanza en Cristo y que la fe que mueve montaña puede mover toda circunstancia y toda situación a nuestro alrededor,
para que nuestra vida, gloria a Jesús, sea una vida de confianza y de fe en Dios. Aquí Habacuc pidió que cuando su ira se levantara contra Israel, se manifestara por medio de los caldeos, también su misericordia atenuara el castigo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios de misericordia. Alabado Dios. Y cuando nosotros oramos, movemos a Dios a misericordia, Dios interviene. Aquí había una situación amenazante con las tropas que iban a invadir a Judá. Vamos a leer del 16 al 19. Oí y se conmovieron. Vamos a leer del 3 al 4 primero, que es parte de la primera parte. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de sus manos. Eso es lo que sucede, alabado Dios, cuando nosotros vemos la mano de Dios manifestada a favor de su pueblo. La gloria de Dios cubre los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, y su alabanza, gloria a Jesús, llena la tierra. El resplandor de su luz, gloria a Jesús, cubrirá, alabado Dios, porque esos rayos salen de sus manos. O sea que la intervención de Dios trae esperanza, trae luz en medio de las tinieblas. Gloria a Jesús, y su pueblo adora a Dios. Del 16 al 19. Oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Habacuc 3, del 16 al 19. Había una situación amenazante con las tropas invasoras de los caldeos. De los versículos 3 al 15, Dios le recuerda a Habacuc cómo él actuó a favor de su pueblo Israel cuando estaba en problemas y cuando él lo libró. Lo que le debe inspirar confianza en futuros ataques. El pueblo de Dios pasa por muchas situaciones, pruebas y situaciones difíciles, adversas. Y todas esas cosas que fueron pasadas, donde Dios intervino, donde Dios nos libró, donde Dios nos ayudó, son más que motivo para que nuestra fe prevalezca en futuras situaciones difíciles que podamos enfrentar. Lo que Dios ha hecho con nosotros no podemos olvidarlo. Tenemos que mantenerlo ahí, gloria a Jesús, en una memoria, alabado sea el nombre del Señor, porque en el momento en que vamos a recibir otra prueba, otra situación difícil en nuestras vidas, eso que sucedió, que Dios hizo por nosotros, es lo que nos va a venir a la mente y lo que nos va a dar a nosotros la fuerza, alabado Dios, para saber que Dios no nos va a abandonar. Que si estuvo con nosotros en el pasado, lo va a estar en el presente y lo va a estar en el futuro. Aquí en el versículo 16 dice que Habacuc oyó, escuchó, gloria a Jesús, la voz de Dios, lo que causó en él una conmoción. Él se conmovió, alabado Dios, por lo que iba a acontecer a Judá. Lo que estaba a punto de acontecer lo espantaba, alabado Dios. Cuando los profetas predecían lo que había de suceder, gloria a Jesús, usaban dos palabras. Palabras para los que servían y sirven a Dios, que es la palabra bienaventurados, es bendición. Pero para los incrédulos y rebeldes, la palabra que se usaba era ay, gloria a Jesús. Y ay quiere decir juicio. Aquí hay dos resultados. O hay bienaventuranza, que es bendición, o hay juicio, gloria a Jesús, que es para destrucción. Pero no existe ninguna palabra que sea intermedia. A los siervos de Dios y a los fieles le viene la bendición, le viene la vida eterna. Pero los que se apartan y son infieles, alabado Dios, nos dice en Romanos 2 del 5 al 9, que la ira de Dios, el juicio y la tribulación y la angustia, cada cual recibirá conforme a sus obras, así será el pago.
Así que es mejor mantenernos fiel a Dios, gloria a Jesús, y seguirle, gloria a Jesús, porque si nos desviamos de espaldas a Dios y vamos atrás o atrás, o vamos atrás a hacer cosas feas, cosas que a Dios no le agradan, la ira de Dios viene sobre su pueblo. El versículo 16b dice, alabado Dios, así que si estamos los que hemos confiado en el Señor y le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, podemos vivir en paz. Gloria a Jesús. 16b dice, gloria a Jesús, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué quiere decir estar quieto? Dice en un salmo, estad quieto y confiad que yo soy Dios. Gloria a Jesús. Estar quieto quiere decir mantenerse confiado en Dios. Gloria a Jesús. En ese momento de angustia, de adversidad, de situación difícil, quietud. No nos podemos desesperar, no nos podemos inquietar, no nos podemos, gloria a Jesús, perder nuestro norte ni la mirada hacia nuestro Señor. Tenemos que mantenernos confiados en que Dios va a obrar en medio de la circunstancia adversa. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. Gloria a Jesús. Dice la palabra que tú guardarás, oh Dios, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aún en los momentos de circunstancias difíciles, la confianza en Dios y nuestra fe en Dios va a producir en nosotros paz. Alabado Dios. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa la circunstancia, no importa la pandemia, no importa los terremotos, no importa la escasez económica, la escasez, gloria a Jesús, de alimentos, sea lo que sea, gloria a Jesús, nuestra vida va a mantenerse en paz porque hemos confiado en el Señor. Alabado Dios. A este pueblo, gloria a Jesús, tenía una situación amenazante que traía desolación, gloria a Jesús. El versículo 17 es uno de los pasajes más hermosos y alentadores en la Biblia. Aquí se describe la devastación que harían los caldeos en el campo y aún en las ciudades. Toda la ciudad, todo iba a ser devastado. ¿Por qué? Porque la fuente principal de alimentación serían quitadas. Los rebaños, los árboles, las cosechas, gloria a Jesús. Dice que aunque la higuera no florezca, no iba a haber flores en la higuera, no iba a haber frutos, gloria a Jesús, en las vides, faltaría el producto del olivo, que es el aceite, los labrados no darían mantenimiento y las ovejas serían quitadas de la majada y no había vacas en los corrales, o sea que iba a escasear todo lo que producía alimento. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque los caldeos talarían los árboles y no se podía sembrar, no estaba permitido que se sembrara, y matarían a los rebaños. No había ningún tipo de producción. Alabado Dios. ¿Y qué pasaba? Pues iba a haber hambruna, iba a haber una escasez, gloria a Jesús, impactante. Alabado Dios. Todo se perdería por causa de ¿qué? De la desobediencia de aquel pueblo. Gloria a Jesús. Contrario a lo que Dios había hablado en Deuteronomio 6, del 10 al 11. Y contrario a la que habría hablado Dios en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, del 1 al 14, nos habla sobre las bendiciones que recibe el pueblo de Dios cuando le obedecemos. Pero también del 15 al 68 nos habla de las maldiciones que vienen sobre el pueblo de Dios cuando se le desobedece. Alabado Dios. Después con calma usted lee Deuteronomio 28. Deuteronomio 6 nos dice lo que Dios había prometido a su pueblo si era obediente. Pero cuando fue desobediente, todo vino contrario. Gloria al que vive. Aleluya. La tercera parte de esta clase nos habla de una declaración de confianza. Versículos 18 y 19. Dice que Habacuc se goza en su salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Dice que se goza en su salvación con todo. Gloria a Jesús. ¿Qué quiere decir esto?
que hay un grave problema, pero Habacuc decide no dejarse de llevar por la circunstancia y activa la fe. La adversidad no se puede negar. Hay cosas malas, cosas negativas, situaciones difíciles y no podemos vivir enajenados a lo que está aconteciendo. No podemos pensar de que no existe nada malo, como la superfe. No hace calor, eso es mental. No hay enfermedad, eso es mental. No podemos vivir enajenados, alabado Dios, a lo que está aconteciendo. Alabado Dios, gloria a Jesús. La adversidad no se puede negar. La adversidad no se va a desaparecer porque tengamos fe. La fe no es un acto de magia que dice, desaparece la enfermedad y desapareció. No es un acto de magia, alabado Dios. La fe, gloria a Jesús, permite, gloria a Jesús, que nosotros podamos mantenernos firmes, alabado Dios, en medio de la adversidad para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y Dios permite esas adversidades, ¿para qué? Para Él glorificarse. Gloria a Jesús. Hay situaciones, enfermedades, tormentas que pueden reprenderse, gloria a Jesús. Pero hay otras situaciones que Dios determina que sigan, gloria a Jesús, en medio de nosotros, alabado Dios, gloria al que vive. ¿Para qué? Para Él glorificarse. Dios no va a quitar las pruebas de la noche a la mañana. Hay pruebas que pueden durar años, que pueden durar mucho tiempo, pero en medio de todo ese tiempo nosotros vamos a permanecer en fe, creyendo de que Dios está en medio de esa situación. ¿Cuál va a ser la actitud? Habacuc no dijo, gloria a Jesús, mi actitud positiva va a resolver esto. Él tampoco dijo, yo voy a resolver esto, o yo voy a buscar ayuda humana. No, él se mantuvo creyendo en Cristo, en Dios, alabado Dios. Él se mantuvo, gloria a Jesús, en esa fe y en esa confianza de que Dios iba a actuar. Y mientras tanto dijo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en ¿quién? En el Dios de mi salvación. Yo no me voy a gozar en lo que hizo aquel o aquel otro, no, lo que hizo el gobierno, no. Yo me gozo en lo que Dios hace. Alabado Dios, en lo que está haciendo y en lo que va a hacer. Gloria a Jesús. La gloria es solamente para Dios, gloria a Jesús. Mi socorro viene ¿de quién? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, hizo la tierra. ¿Y cuál es la enseñanza? Gloria a Jesús, que tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, que no podemos depender de recursos humanos, ni podemos depender del gobierno, tenemos que depender de Dios, alabado Dios. ¿Y qué más nos dice la palabra en el versículo 19? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies sobre mis pies pone, el cual hace mis pies sobre como de sierva y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová, el Señor le daba a Habacuc fortaleza espiritual, fortaleza emocional y fortaleza física. ¿Para qué? Para mantenerse en paz a pesar de la adversidad. El Señor era el castillo donde Habacuc se refugiaba y en el castillo donde nosotros tenemos que refugiarnos hoy en día. El cual hace mis pies como de sierva. ¿Qué eran las siervas? Eran gacelas. Y las características de la gacela era que eran firmes, había firmeza, había rapidez y había agilidad para moverse. Esto simboliza estabilidad y confianza, lo opuesto a torpeza o a endeblez. El cristiano no puede ser torpe, tenemos que ser sabios y buscar la dirección de Dios en medio de cualquier situación. Nuestra vida espiritual tiene que estar dirigida por Dios, por el Espíritu Santo, porque de otra manera entramos en torpeza. No vivir la vida de cristiana dando tumbo, hoy sí y mañana no, hoy creo y mañana no creo, no. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, ni haciendo pinitos, alabado Dios, caminando, alabado Dios, como si fuéramos niños, sino con firmeza y con seguridad. Pablo en un momento dijo, estad firme, después de haber acabado todo, estad firme, gloria a Jesús. En mis alturas me hace andar, dice esta palabra. ¿Qué quiere decir esto? Las alturas son sinónimos del lugar donde mora Dios. Es un lugar de seguridad, es un lugar de victoria espiritual. Quien anda en las alturas espirituales no corre los riesgos en la llanura y va a vivir siempre de victoria en victoria. En medio de los tiempos, pues mira, pidámosles a Dios que avive su obra.
primero, ¿verdad?, que trabaje con nuestras vidas, nos humillemos, arreglemos lo que esté mal, alabado Dios, porque tenemos que comenzar con nosotros. No perdamos la fe, alimentemos la fe y vivamos en fe. Bueno, hasta aquí en la clase, vamos a orar para concluirla, esperando que haya sido de edificación para sus vidas, como lo ha sido para la mía, y que podamos, alabado Dios, vivir una vida victoriosa en medio de la adversidad, sin perder la fe y sin perder la confianza en nuestro Dios. Padre Santo y Dios bueno, Dios de bondad y de poder, te doy gracias por este momento en que he podido compartir con mis hermanos esta hermosa clase. Yo te pido, Señor, que sea prosperada en sus corazones, no tan solamente en los que ya te conocen, sino en aquellos que están viendo esta clase y puedan ser impactados para salvación de sus almas. En el nombre poderoso de Jesús, bendícenos hoy y siempre. Amén y amén.